Buenos días con todos y todas. Vamos a iniciar la segunda sesión de este curso y quiero comenzar eh, recordando muy brevemente el concepto principal que abordamos en la anterior clase, que fue el hecho de que la nueva gerencia pública lo que busca es básicamente que desde una organización estatal, que desde una entidad pública que ejerce funciones administrativas o ejecutivas, eh, esté orientada hacia la asignación de valor público en sus actividades. Es decir, que desde la organización pública se logre un cambio en la vida de las personas, en la vida del ciudadano que requiere de ciertos servicios de esa administración. Esa es la idea fundamental que importa a la nueva gestión pública, la asignación de valor público. Esta idea, aunque hoy en día nos parezca evidente, aunque hoy en día nos parezca lógica, no lo era con anterioridad. Y este aspecto, este último aspecto, ha sido abordado por Barcelay y Armajani en Atravesando la burocracia. Precisamente uno de los textos que ustedes van a tener que leer. Y habla del que denomina paradigma burocrático, ¿no? Un paradigma son una serie de ideas, de conceptos que se consideran ciertos, ¿no? Que casi son absolutos, pero que pueden ser discutidos, rebatidos y cambiados. La idea es que anteriormente, con anterioridad a las ideas que trae la nueva gerencia pública, las organizaciones estatales, las entidades públicas de donde se ejercía gestión administrativa, si se quiere, estaban construidas bajo el paradigma burocrático. ¿Y qué es este paradigma burocrático? En las entidades construidas o estructuradas bajo el paradigma burocrático, nos enfrentamos a un concepto de interés público y de eficiencia que son diferentes, conceptualizados de diferente manera. El interés público está implícito, está, digamos, empaquetado en las entidades cuando a una determinada organización estatal se le atribuyen funciones y se le atribuyen competencias. Las funciones y las competencias, los atributos dados por una respectiva autoridad, por el Ejecutivo, por ejemplo, entregados a la entidad, llevan implícita, por haber sido entregados desde el Ejecutivo, llevan implícitamente el interés público. Y la eficiencia se concretará en la medida que esas funciones asignadas se cumplan, ¿no? Ya vemos una primera cuestión. El interés público no necesariamente es el interés del ciudadano o de las personas. Lo mismo al conceptualizar la eficiencia, ¿no? Desde la perspectiva del paradigma burocrático. Otra caracterización de las entidades públicas estructuradas, organizadas, pensadas, internalizadas bajo el paradigma burocrático es precisamente las específicas funciones y asignación de responsabilidades. La asignación de funciones ha sido entregada a una organización estatal de manera específica. Y de esas funciones, y dentro de esas funciones está parametrada. Lo mismo que el servidor público.
El servidor público responde a ciertas funciones entregadas por la autoridad o por su alta dirección. Y de esas funciones no sale. Entonces, estamos frente a una organización profundamente jerarquizada, profundamente verticalizada, que no ayuda ciertamente a la coordinación o a la articulación. Lo que yo hago es lo que me dijeron que haga, como entidad y como servidor público. Por eso es que la responsabilidad recae o la responsabilidad se dirige hacia el superior. ¿Qué pasa con las unidades centrales y las unidades operativas de la organización o de la entidad pública? Las unidades operativas, es decir, aquellas que elaboran y llevan a cabo los servicios, están subordinadas a las unidades centrales, a las unidades de presupuesto, a las unidades de compra, a las unidades de tesorería, etc. Nuevamente, se releva la figura de la función interna hacia adentro de la entidad y no hacia el ciudadano. Si la jerarquización o si lo que se hace en la entidad es lo que es la facultad o son las facultades que me han sido entregadas por la autoridad también ejerce un fuerte control sobre las operaciones de la entidad, como no puede ser de esta manera. Estamos hablando de una administración entonces que funciona prácticamente en piloto automático, es rutinaria. Otro aspecto de una organización estructurada bajo el paradigma burocrático es la preparación del presupuesto o el ejercicio presupuestal. El presupuesto básicamente está centralizado en el control del gasto. Se gasta lo menos posible, se gasta en lo más barato. No se aprecia un esquema de calidad, sino de control del gasto. Y estas son entidades muy apegadas a los procedimientos y muy apegadas a la reglamentación. Toda función tiene que estar reglamentada. Tiene que estar sometida a un procedimiento. En realidad, no hay un apego a las normas. Las normas no se cumplen porque hay la convicción de hacerlo. Las normas se cumplen porque hay un estricto control. Este es más o menos, y en términos generales, una estructura o una entidad pública organizada, estructurada, construida, pensada en o bajo el paradigma burocrático. En la década de los 40, finales de los 70, comenzaron entonces a aparecer estudios de crítica a las entidades públicas que así estaban pensadas. Aparece Friedman, aparece Frederickson, ¿no es cierto?, con sus primeros conceptos de interés social. En el caso de Friedman, con su pensamiento en relación a que esto debería dejarse en libertad y que el mercado lo era todo. Y poco a poco se van estructurando estos principios de lo que sería la nueva gerencia o gestión pública. Pero los cambios también se entienden como necesarios, no solo a la luz de estos pensadores, de estos estudiosos en la materia de la gestión pública, de la administración pública, sino que también la evidencia empírica, la realidad nos muestra que era necesario tornar a estas entidades públicas como eficientes. En América Latina, por ejemplo,
se da un proceso de apertura comercial, hay un desarrollo de inflaciones crónicas, hay el tema de la globalización, hay crisis de gobernabilidad. Entonces se entiende la necesidad de un cambio en respuesta, buscando respuestas más efectivas digamos, del aparato estatal y concretamente de aquel aparato destinado a las funciones administrativas o funciones ejecutivas. Y van apareciendo estos nuevos conceptos de la nueva gerencia pública. De este concepto de eficiencia y de interés social que traían las entidades burocráticas, se va buscando o se va direccionando la gestión hacia la calidad. Comenzamos a ver al cliente, comenzamos a ver al ciudadano. Lo más importante es la prestación de servicios. Ya no las propias funciones que desarrolla la entidad pública en ejercicio de las funciones o atribuciones que le han dado, que le han sido conferidas por la autoridad, sino que comienza a pensarse en que lo más importante es la prestación de servicios. ¿Y para qué la prestación de servicios? Para entregar valor, para entregar resultados al ciudadano. ¿Qué otros atributos? Se comienza a medir los resultados, se comienzan a promocionar mecanismos de participación ciudadana, y un tema muy importante, la responsabilidad ya no es frente al superior, la responsabilidad es frente a la ciudadanía, frente a las personas. Y aquí se desarrolla, por eso hay que hacer las actividades, hay que transparentar las actividades de las entidades. Y se introduce un concepto que se llama responsabilidad. No responsabilidad, la responsabilidad es frente al ciudadano, pero la responsabilidad involucra la responsabilidad, que es el hecho de que el servidor público, el funcionario público, tiene el deber de rendir cuentas sobre la administración de sus recursos a la ciudadanía. Entonces va cambiándose el esquema, ¿no? Las entidades bajo el esquema de la nueva gerencia pública son las entidades bajo el esquema del paradigma post-burocrático, ¿no? Siguiendo a Armendáriz y Barcelay. Pero, como todo en la vida, la nueva gerencia pública no está exenta de críticas. Y las críticas fundamentalmente se basan en aspectos que tienen que ver con su implementación. Y aquí hablamos del isoformismo institucional. Lo que hacemos es traer o importar los esquemas, los principios, las herramientas de la nueva gerencia pública y las tratamos de implantar en nuestras propias organizaciones. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando del Perú propiamente. Y entonces es difícil aplicar conceptos o herramientas que vienen de realidades diferentes. Realidades como la norteamericana, realidades como la británica, como la neozelandesa, como la australiana. Entonces es difícil adaptarlas, tenemos que adaptarlas. El esfuerzo tiene que ser de adaptación a nuestras entidades, a la realidad de nuestras propias entidades. Y también se plantea una discusión en el hecho de que hemos entendido siempre que la nueva gerencia pública es el camino. Pero no ha habido un debate político, un debate público en relación a los valores y a los principios que trae la nueva gerencia pública. Y de este modo es más fácil su internalización y aceptación en las organizaciones, para incorporarlas a las organizaciones. Entonces, señalan algunos autores, no ha habido ese debate político. En el Perú podríamos argumentar que sí se ha dado con el Acuerdo Nacional, que desde el año 2002 conglomera a las autoridades del Ejecutivo, a los partidos
que tienen representación y a la sociedad civil organizada, ¿no? Si revisamos las políticas públicas del Acuerdo Nacional, vamos a entender o vamos a percatarnos de que sí hay elementos de nueva gerencia pública traducidos en la necesidad de la modernización de la gestión pública que se encuentran en el Acuerdo Nacional. Entonces aquí sí se habría dado ese debate, ¿no? Y esto es importante en la medida que ayuda tremendamente a internalizar y a entender como positivos los cambios de la nueva gerencia pública. Y en fin, hay otras críticas que se hacen a la nueva gerencia pública. Yo entiendo que lo importante es que hemos sabido adaptar los conceptos principales, las herramientas principales de la nueva gerencia pública, que trae estos elementos de las empresas privadas y los trata de adaptar en las entidades públicas para hacerlas más eficientes. Y entendemos que, al margen de las críticas que se hagan, un gran paso ha sido la gestión por resultados. La gestión por resultados toma los principios fundamentales, adopta las herramientas fundamentales de la nueva gerencia pública, se sale un poco de ese marco teórico y trata de implantarlas en las organizaciones públicas. Las aterriza. Y la plataforma para intentar aplicar estos conceptos que vienen de la nueva gerencia pública es la gestión por resultados, ¿no? Precisamente el tema de la próxima clase será la gestión por resultados, que nuevamente reitero, se funda y se basa y se inspira en la nueva gerencia pública, emana de la nueva gerencia pública, pero esta vez nos entrega conceptos mucho más aterrizados y, por ende, mucho más factibles de ser puestos en práctica en las organizaciones públicas. Hablaremos entonces en nuestra próxima clase de la gestión por resultados. Muchas gracias.